Durante las últimas 2 semanas, Mob Entertainment, desarrolladores de Poppy Playtime, nos estuvieron preparando con nuevas cintas VHS que contaban sucesos inéditos en un complejo ARG que da preludio al próximo quinto capítulo de este videojuego. Y puede que esta sea la hasta ahora cinta más interesante e impactante que hayamos descubierto, pues de vuelta se ha revelado una nueva cinta VHS llamada como Salvation, junto a otras pistas del ARG importantes de las que tenemos que hablar hoy. Antes de comenzar, he de decir que estos videos usualmente toman bastante tiempo del que no tengo. Así que lo único que te voy a pedir es que te suscribas, des un me gusta y dejes un comentario bonito abajo. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos. Como de costumbre, vamos a comenzar con el ARG, ya que es bastante importante que lo relatemos para dar contexto. Pero si quieren ir directo al análisis del VHS, pueden hacerlo yendo al minuto que verán en pantalla, aunque recomiendo muchísimo que se queden puesto que la información vista acá es importante para tener más contexto. De nuevo, Seeing Reason, la usuaria que había aparecido dentro del servidor de Discord de Poppy Playtime, hizo acto de aparición una vez más. Como parte del ARG se empezaron a encontrar varias imágenes enviadas por ella misma a diferentes usuarios dentro del servidor. En estas diferentes imágenes se podían ver números y otras palabras extrañas que claramente tenían que ser unidas con un gran collage. Algunos de estos cooperaron y se logró formar esta imagen que ven acá. La misma es bastante confusa por sí sola, aunque observándola a detalle podemos encontrar varias cosas que resultan interesantes. Del lado superior izquierdo vemos lo que parecen ser bacterias o microorganismos, algo que normalmente verías dentro de un laboratorio. Luego en la parte de abajo observamos una extraña maquinaria con forma circular, junto con otras partes donde se ve escenografía propia del capítulo 5. En algunas partes se puede apreciar un diagrama del cuerpo humano, que seguramente sirvió como parte de la enseñanza dada para la experimentación dentro de la compañía. El número 1831, el cual puede que sea para algo más importante a futuro. Y finalmente un texto que cita: "By the glimmer of the half-extinguished light, I saw the dull yellow eye of the creature open". En español significaría algo así como: a la luz tenue de la lámpara medio apagada, vi cómo se abría el ojo amarillo y apagado de la criatura. Este texto proviene específicamente de la novela de Frankenstein, y si ya conocen la historia de Poppy Playtime, hace bastante sentido que se trate de esta parte de la novela. Básicamente en esta parte de la novela se relata el cómo Victor Frankenstein pudo presenciar con sus propios ojos cómo la criatura inerte a la que había intentado dar vida durante tanto tiempo, finalmente abría sus ojos con una tonalidad amarilla opaca. La historia nos habla bastante sobre la ambición científica y el arrepentimiento inmediato luego de ver las consecuencias de la misma, lo que podría sugerir que puede que Hardy sintiera lo mismo, o cualquiera de los científicos de Playtime luego de ver al experimento 1006 cobrar vida y ser más peligroso de lo que pudieran ver en sus vidas. Además de esto, Seeing Reason mandó un archivo .zip con el nombre de Salvation, mismo nombre de la cinta VHS que analizaremos más tarde. Y dentro de ella se pudo encontrar esta imagen extraña, de un pasillo que pertenece al VHS que analizaremos hoy, con una parte completamente censurada. De lo poco que subimos es que Seeing Reason fue baneada del servidor de Poppy Playtime por otro usuario que forma parte del ARG. La cuenta de Playtime Co. entonces eliminaría a Seeing del servidor, y ella se comunicaría lentamente con algunos usuarios, lo que permitió que se pudiera proporcionar algo más de información para terminar de resolver la última pista importante. Es bastante probable que alguien dentro de la compañía la haya querido eliminar para evitar que salga a la luz más evidencia sobre lo que sucedió dentro de la fábrica, y por lo que parece ser, se teme la posibilidad de que el destino de ella no sea bueno, ya que en su último mensaje dijo que alguien tocaba su puerta, dándonos a entender que quizás haya sido perseguida y finalmente silenciada. Una de las últimas cosas que mencionó Seeing es que no confiemos en Poppy, ya que ella no es muy diferente del experimento 1006, cosa que reaviva las sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de la muñeca. Finalmente, gracias al trabajo en conjunto del fandom, se encontró este sitio web que redirige directamente a un contador para el capítulo 5 de Poppy Playtime y su presumible futuro último tráiler que veremos el próximo miércoles. El VHS inicia mostrándonos una grabación de una cámara de seguridad dentro de las profundidades de la fábrica. En la misma escuchamos gritos y ruidos estruendosos, mientras apreciamos elementos como tuberías, pasadizos y más elementos propios de un laboratorio. La escena cambia y vemos exactamente lo mismo, solo que ahora, desde la perspectiva de lo que parece ser una sala quirúrgica donde apreciamos una silla para dentistas, una luz que apunta directamente, una gran mancha de sangre en el suelo y una puerta que da paso a la misma sala. Si nos fijamos con atención, en la esquina inferior izquierda podemos ver una fecha,
18 de agosto de 1995, exactamente el mismo día en el que Preston y Jessica fueron encontrados por el Huggy extraño que vimos en la cinta pasada. Si no vieron las otras cintas, les recomiendo muchísimo que la vean, ya que todas estas tienen correlación entre sí, y a todas les he hecho un análisis profundo. La cinta se detiene abruptamente y vemos una grabación de quien parece ser Jessica Newman huyendo por los pasillos de la fábrica luego de separarse de Preston. Vemos que ella misma camina por los pasillos de los laboratorios mientras aprecia manchas de sangre en el suelo y paredes y pregunta por Preston. Luego de eso hay otro corte en el que ella sigue caminando por los pasillos de Playtime Co. mientras observa más sillas de hospital y aún más manchas en el suelo y una luz parpadeante de fondo que da a entender que un monstruo destruyó este lugar. Hay una gran mancha en el suelo que ella persigue y tras acercarse lo suficiente se puede ver una mancha de un juguete de Bron en el piso partido en dos, mientras parte de sus vísceras y sangre manchan todo el suelo y las paredes. Algunos teorizan que este juguete que vemos acá es nada más y nada menos que Thomas Clark, y aunque me gustaría pensar que es cierto, Thomas había quedado atrapado dentro de una sala en la fábrica especializada para él, para evitar que otros juguetes lo atacaran, por lo que no tendría sentido que él esté acá, además de que sabemos que su tamaño era muy pequeño en comparación al que vemos en este VHS. Luego de eso la cinta cambia abruptamente a otra escena y podemos apreciar a Jessica caminando por otro pasillo, entrando justamente a una nueva sala del lugar. Al entrar vemos que se trata de otra de estas salas de experimentación hechas por Playtime, y al fondo podemos apreciar una gigantesca cueva que conecta con las otras cuevas que hay en este complejo. Tras escuchar un ruido sospechoso, Jessica voltea asustada hacia atrás, solo para ver cómo la puerta se movió ligeramente. Nerviosa voltea hacia varias partes de la fábrica buscando de dónde provino aquel sonido, mientras vemos una salida completamente oscura a la que no piensa ir. Luego de buscar en todos lados, ella camina un poco y se topa cara a cara con unos ojos iluminados que se pueden apreciar en la oscuridad. Vemos que este lugar es uno que salió en una de las capturas tomadas del capítulo 5 para Steam, por lo que puede que este lugar tenga peso para el chapter. Luego de eso la cinta se corta una vez más y vemos una frase oculta dentro del VHS que dice "Are words of the weak", o en español, son palabras de los débiles. Hay varias frases ocultas dentro de este VHS y de momento las que he encontrado son "You never shall find", o en español, nunca encontrarás, y finalmente "Of a kind we are though", o en español, de una misma clase somos. Sin embargo, todas estas frases son extrañas y no tienen sentido del todo, pero puede que sirvan para más adelante. La cinta avanza y escuchamos que Jessica escapa de ese lugar a través de una puerta. Mientras camina por los pasillos de este laboratorio abandonado, escucha un sonido fuerte que la hace voltear, y en una fracción de segundo, una luz fuerte amarilla se enciende y asusta a Jessica, siendo este nada más y nada menos que el prototipo. Esa misma luz es la que vemos que ilumina a Catnap una vez que está a punto de acabar con él, tal y como apreciamos en el capítulo 3. Mil gracias a Ginichi por este detalle, y además cumple con la misma descripción del monstruo de Frankenstein de la que hablamos hace poco en el video. Jessica comienza a huir del prototipo completamente horrorizada, atravesando de manera torpe varios de los pasillos de la misma factoría. Curiosamente vemos que se dirige hacia el acuario, una zona de preparación, lugar nunca antes visto dentro de la fábrica y que parece podremos ver para el siguiente capítulo 5. Y esto no se debe pasar por alto, ya que cada zona nueva nos proporciona más contexto sobre qué otros capítulos o lugares interesantes veremos para futuro. Luego de eso Jessica atraviesa un pasillo y sin darse cuenta tropieza con un charco de sangre golpeándose en el suelo. Jessica voltea lentamente y se da cuenta de que está literalmente a pocos metros de ella su peor pesadilla, el experimento 1006. Y mientras suplica por piedad, diciendo perdón, ella menciona de manera curiosa a Leith Pierre. Esto ha llevado a muchos a creer que el experimento 1006 es Leith, pero esto es imposible dado que en otros momentos se nos da a entender que Leith convivió al mismo tiempo que el experimento 1006. Así que o está hablando de otra cosa, o puede que esté ajustando la culpa hacia Leith Pierre, puesto que ya sabemos que Jessica siempre fue una científica cuanto menos despiadada contra los experimentos. Mientras más se asoma hacia arriba, vemos una única luz encendida que probablemente sea su ojo, observando a Jessica, lo que confirma que el prototipo posee nada más que un ojo, tal y como muchos teorizan. Además, algunos apuntan a que puede que el diseño de su rostro sea este, por un arte hecho por un artista oficial de Mob Entertainment, donde se pudo ver este rostro tallado por una calabaza. Sea como sea, todo apunta a que en el próximo tráiler veremos el diseño del rostro del experimento 1006, ya que el misterio detrás de su cuerpo ha estado persiguiéndonos por años. Pero bueno, el prototipo se dirige a Newman diciéndole lo siguiente: Buenas noches, doctora Newman. Vamos, doctora. Debemos obedecer, ¿no es así?
Qué gracioso. Eres la segunda persona que he conocido hoy que ha dicho eso. La otra fue mi buen amigo Preston. Preston siempre fue muy amable conmigo. Tú nunca fuiste amable, ¿verdad, doctora Newman? Mientras le dice todo esto, el experimento 1006 se acerca lentamente hacia ella y la secuestra para llevársela a una sala secreta para comenzar con sus experimentos. Al final de la cinta vemos cómo el prototipo camina hacia una sala secreta, mientras de fondo se escucha la canción It's Playtime, del tema principal de Poppy Playtime a lo largo de sus capítulos. Mientras camina, sostiene con él una versión experimentada de Cat B, de la que podemos ver posiblemente sea lo que quedó de Jessica Newman o quizás Preston Willard. Sea quien sea, uno de ellos dos fue convertido involuntariamente por el prototipo en un experimento híbrido. Todo esto mientras dice: Me alegra tanto que estuvieras ahí cuando te necesité, Preston. Ahora yo puedo estar ahí para ti siempre. Finalmente escuchamos al prototipo tararear la canción, mientras la criatura voltea desesperadamente hacia lado y lado buscando la manera de liberarse, sin éxito. Y bueno, contra todo esto es a lo que Player se va a enfrentar en el próximo capítulo 5. La verdad es que le doy todas mis apuestas al prototipo, pero veamos cómo desarrolla Mob Entertainment esta historia para que finalmente Player pueda ganar y no muera en el intento. Creo que esta es la última cinta del ERG de Poppy Playtime capítulo 5, puesto que se presume la semana próxima veamos el siguiente tráiler del capítulo 5 y luego el estreno del mismo, por lo que ya quedaría concluso en parte la historia de Preston y Jessica. Lo que sí me deja bastantes dudas son los siguientes temas. Es posible que Preston siga con vida, ya que no nos dicen con exactitud cuál de los dos empleados quedaron experimentados, aunque es presumible que no lo esté. Lo otro que no sabemos es qué era ese lugar secreto al que se dirigía Jessica para intentar escapar del prototipo. ¿Era un acuario? ¿Será una zona secreta nueva del capítulo 5? Y finalmente, ¿por qué menciona a Leith Pierre? Cosa que ha dejado a muchos pensando que quizás sea él quien controla al mismo prototipo. Con todo esto dicho, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Player le ganará un round al prototipo? Los estaré leyendo abajo en los comentarios. Y antes de despedirme quería saludar a los miembros del canal, a Diego Castañeda, a Mr. Técnico y finalmente a Jubel 1412. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.